Se encuentra Apicultura Sin Fronteras en Lima. Tenemos el orgullo y el honor de encontrarnos con una de las personas que hace de la apicultura peruana grande, muy conocida internacionalmente. Estamos con el ingeniero Javier Yaxacondo. Sí. Buenos días. Un gusto tenerte aquí, Rodrigo. Espero que tu estadía haya sido realmente bueno. Bueno, ingeniero, me gustaría que nos cuente un poquitito, para los que no somos del país o otros apicultores acá del país, cómo fue su inicio en la apicultura, cuánto hace y por qué se inició en la apicultura. Bueno, el tema de la apicultura creo que en el caso mío corresponde a una característica también de esta apicultura no tan grande, pero que es de origen familiar. Mi padre ya hacía apicultura, entonces crecí un poco con la cuestión de las abejas, ¿no? Mi participación en todo caso ha sido el cambio a tratar de hacer de esto una empresa. Y es la historia que posiblemente has encontrado en diferentes partes del país, ¿no? Perfecto. Con tantos años, ¿nos cuenta cómo es la apicultura en el Perú? Bueno, nosotros tenemos una cantidad de microclimas y eso puede darnos la idea de que es una apicultura que en cada lugar tiene ciertas características muy específicas, pero en líneas generales 3 regiones son las que caracterizan a nuestro país: costa, sierra y selva o montaña, y eso determina más o menos una cierta uniformidad en la manera de trabajar con las abejas. Ventajosamente estos microclimas permite para quienes ya viven de esta actividad poder ser transhumantes, ¿no? Entonces trasladar, y en pocas horas, porque no es mucho la distancia, puede estar siguiendo la floración a las abejas. ¿Cuántos apicultores hay? ¿Cómo considera que los apicultores están utilizando la apicultura y la vegetación que tiene su país? No hay una optimización en cuanto al uso de los recursos, ¿no? Siempre hemos estado trasladando un mensaje de que tenemos lugares con una floresta bastante interesante, muchas de ellas en forma, de hecho, silvestre, ¿no? Y que por desconocimiento de parte de los agricultores es que no se exporta. De modo que los que inician la apicultura en estos lugares tienen, al poco tiempo tienen, digamos, rendimientos que los estimulan. Sin embargo, como se ha demostrado, no basta solamente colocar a las abejas, hay que conocer de ellas, hay que conocer un poco de su biología, de las dificultades que pueden tener, de cómo se presentan las estaciones,
Y a este paso inicial de la gente que se entusiasma por hacer apicultura, de pronto se encuentra ya con algunos problemas que por desconocimiento no resuelven. Me estoy refiriendo pues a la presencia de parásitos o de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de apicultores podemos tener a nivel del país? Ve que no tenemos una estadística. En todo lugar por donde hemos transitado siempre encontramos apicultores. Ahora, claro, habría que hacer una distinción si uno quisiera calificar, digamos, aquel que hace una apicultura profesional del que no lo hace. Hay una gran cantidad de personas que tienen a las abejitas ahí, digamos, con cantidades pequeñas, así como tiene el ganado, pero al mismo tiempo también ya en estos últimos años hemos podido, digamos, asistir a la conformación de empresas que están en el tema de la apicultura. Estas son sí pocas, ¿no? Entonces, hasta podría aventurarme a decir que en cada lugar por donde se transita, uno podría indagar y ubicar quiénes son los apicultores más destacados, quiénes son los que viven de apicultura en cada departamento. Perfecto. Ustedes en este momento están en un cambio de mandato de gobierno, pero también hay un tema muy primordial acá que tiene que ver y quién sabe puede afectar a la apicultura. ¿Qué opinión tiene sobre los transgénicos, las semillas? Una discusión que había empezado a alentarse con el gobierno anterior, que al finalizar no dio lugar a que pueda haber una convocatoria mucho más amplia de la parte interesada y de los preocupados que son los agricultores. Creemos que en este cambio de gobierno, por lo menos, las primeras declaraciones hablan de que se va a hacer antes una discusión amplia, no se va a dar lugar, digamos, a los transgénicos así por así, y se va a recabar la opinión de los entendidos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la esperanza de que podamos tener nosotros un asiento en el lugar adecuado como para poder hacer llegar nuestras preocupaciones en relación a este tema. Informaciones muy cercanas justamente de tu país, Rodrigo, son las que nos ponen un poco en alerta, ¿no? Cuando nos hemos preguntado qué pasó con Argentina, de pronto ha habido una caída tan grande en la producción. ¿Es el cambio climático? ¿Es el Nosema Serena? ¿Qué ha pasado? ¿Es el CCD que llegó? Y de repente nos llega por ahí la información de que, cuidado, también hay cultivos que están avanzando grandemente donde se está utilizando los transgénicos. Estamos hablando de la soya, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que sí nos preocupa y que obviamente necesitamos ya no solamente la opinión, digamos, de los apicultores que con los temores transmitimos lo que ahorita, digamos, es motivo de la preocupación, sino también la opinión de profesionales en relación a ello. Perfecto. ¿Es rentable la apicultura en el Perú? Y entonces necesitamos hablar de estos promedios de producción que han bajado. Yo creo que el hecho que haya bajado un poco, estoy hablando por ejemplo de una apicultura fija, de lugares donde se va a recabar, y esto me lo va a confirmar, digamos, la información que posiblemente has obtenido. Mucha gente habla del pasado, de lo que se cosechaba antes, ¿no? De los 30, 40 kilos de miel por colmena, pero que luego ha venido cambiando. ¿Y en razón de qué? La población de abejas ha aumentado y los problemas también. Y digamos que no ha habido suficiente preparación como para poder afrontarlo. ¿Quién puede hacer rentable ahorita la actividad apícola? El transhumante, aquel que va siguiendo la floración, pero que indica que ya tiene un cierto nivel de inversión que le permite sufragar gastos, como por ejemplo el transporte y personal y todo ello. Entonces yo diría que el pequeño apicultor posiblemente continúe en esa racha de los años que no han sido muy buenos por una serie de factores, no solamente la cuestión del cambio climático. Sí puedo hablarte, por ejemplo, de mi tierra. Yo vengo del Callejón de Huaylas. En algún momento el gran soporte de flora para la alta producción eran los bosques de eucalipto, pero de pronto los eucaliptos empezaban a ser talados porque surgieron otras necesidades. No nos habíamos dado cuenta que había un fenómeno, efecto de la migración. La gente que va ocupando los arenales necesita hacer una casita, digamos, de momento, y esos son 4 palos con sus esteras. ¿Qué palos? Los palos de eucalipto.
Entonces de pronto hemos visto que empezaron a salir camionadas de eucaliptos, ¿no? Pero los eucaliptos ya no tuvieron tiempo como para poder estar en plena floración. Mucha gente entonces hace una relación muy directa o establece la relación de que al estrecharse los bosques de eucalipto también se ha estrechado la floración. Pero ya no solamente es eso. Yo diría, por ejemplo, que en gran parte del país tenemos nosotros un tema al cual no se le ha dado la suficiente importancia, no toda la trascendencia del caso, que es la presencia de varroa, frente a la cual poco o nada se hace. No tenemos una idea exacta de los niveles de los porcentajes de infestación que tenemos en cada uno de los lugares. Necesitamos un mapa. Y claro, y ahí requerimos así muy urgentemente la participación del Estado, un programa que tenga que ver primero con hacer un mapa de las enfermedades y luego todo un plan para afrontar estas, ya requiere de la intervención del Estado, no solamente por los presupuestos, sino también por la participación, digamos, profesional de entendidos en la materia, ¿no? Varroa causa problemas. Sí, yo he encontrado muchos funcionarios y en muchas partes donde decían que era un problema hasta que no era económico, que no era importante. Y yo siempre decía que la importancia no pasa en que se muera la colmena, sino que para mí la falta de producción o la baja producción también influye eso. Yo siempre les daba un ejemplo, que puede haber un joven, ¿sí?, a la par mío, que quiera jugar una competencia, una carrera, ¿sí? Si los dos estamos bien, él me va a ganar, pero por mucho tiempo. Pero si yo le pongo chinches en las plantas de los pies, ya él puede llegar más tarde o puede perder, o si llega mal. Y para mí, digamos, es un ejemplo muy parecido, que la varroa, obviamente, quien sabe, no los haga a que las colmenas acá en el Perú desaparezcan, pero sí que la producción, el ciclo de vida de la abeja pueda ser más corto, y con eso están bajando los rindes. ¿Qué opina, digamos, sobre un tema así? Coincidimos completamente en ello, ¿no? Hemos tenido una preocupación permanente por difundir acerca de los efectos que tiene varroa. La necesidad de que por lo menos el apicultor tenga una información básica del ciclo biológico de su desarrollo y las consecuencias, evaluando también, digamos así, a nivel de la colmena, los rendimientos. Es muy notorio ver, por ejemplo, donde las infestaciones son bien altas, el nacimiento de las abejas con poco peso, con las alas estropeadas, y luego un temor y un gran interrogante, ¿no? O sea, estamos abriendo la puerta para el ingreso de virus. De otras enfermedades, ¿no? Entonces hemos hablado siempre que varroa es el que abre la puerta y luego va trayendo de la mano. Claro, y muchas veces estamos más bien preocupados de combatir la loque, buscando un remedio más efectivo, una terramicina, alguna cosa así, y varroa está por su cuenta. Entonces, sí, yo pienso que ahí tenemos un déficit de la cual tenemos que preocuparnos, y es de calificar al apicultor. Perfecto. A futuro, ¿sí?, en el Perú, con todas estas bondades de vegetación, ¿sí?, ¿cómo ve a futuro? ¿Cómo se proyecta el Perú a futuro en la apicultura? Creo que hay un lenguaje ahora, una sintonía, digamos, que puede ser favorable para nuestra actividad. La abeja está en el tapete nuevamente, fundamentalmente como el eslabón entre el hombre y la naturaleza. Entonces estamos hablando mucho del medio ambiente. Y tenemos unas reservas naturales interesantes acá en la zona, en la parte norte, en algunos lugares intermedios de los valles interandinos y en la parte de la selva. Y se habla de la conservación, pero esta tiene que ser una conservación que al mismo tiempo también dé un rendimiento. O sea, cómo comprometer a una persona en conservar el medio ambiente si es que no tiene de ello cómo vivir. El medio ambiente no debe ser solamente una preocupación de los países, digamos, europeos o norteamericanos, porque son ellos los primeros que han dado la señal. Necesitamos mantener los pulmones para que el planeta pero nosotros mientras tanto, ¿con qué vivimos? Una de las actividades que puede, digamos, enlazar este tipo de intereses es justamente la apicultura. Y por ahí rescato un aspecto que me parece muy noble y trascendente, el apicultor como un guardián de la naturaleza, porque finalmente cuando ve que
digamos, toda esta diversidad de flora le significa mayor cantidad de miel o polen o mayor cantidad de abejas, termina comprometiéndose, ¿no? Entonces es un fiel defensor. En ese sentido hemos escuchado de este nuevo gobierno las expresiones del nuevo ministro de Agricultura, del Ministerio del Ambiente, de hacer una política que conjugue, digamos, una forma inteligente de vivir con los recursos que tenemos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la apicultura le va a tocar ahí un rol. Ahora depende que estemos lo suficientemente organizados, cada uno en su pequeño lugar, haciendo hincapié de la importancia que tiene la... Perfecto. Las dos últimas preguntas. ¿Qué mensaje le puede dar a los jóvenes? ¿Es factible que se incorporen a la apicultura? ¿Considera que puede ser una actividad rentable para los jóvenes? Bueno, y ahí tocamos un problema que va mucho más allá, un problema más de fondo. Creo que pretender que todos sean apicultores, eso es algo que no es posible. Los recursos también están limitados, pero habiendo zonas donde la apicultura puede ser incorporada como una más que se complementa. O sea, no es o hago o no hago apicultura, es posible, es mejor hacer un poco de apicultura. Estoy hablando no de las grandes extensiones de los cultivos que son para la exportación, en la que la abeja ingresa como un factor sí o sí para la polinización, y obviamente eso determina también que quienes participan son empresas. Vamos a hablar del apicultor pequeño, el que está en su lugar de origen y que está tentado de emigrar. Es posible que pueda tener una unidad de 5 colmenitas, por ejemplo, en primer lugar, que le va a permitir una producción para el autoconsumo, y ahí tenemos que hacer una difusión muy amplia sobre las ventajas que tienen los productos de las abejas, ¿no? Tanto por nutritivos como sus valores medicinales, pero al mismo tiempo también es una actividad que puede complementar a otras. Encontramos ahora, por ejemplo, en todos estos programas o la agricultura de la sierra y de la selva, los cultivos de los frutales o de los cultivos de los alimentos, donde la abeja juega un papel importante. Afortunadamente, cada vez creo que se empieza a conocer y se habla ya más bien a la abeja como el agente polinizador, digamos, más adecuado, ¿no? Y dentro de todo ello vale la pena también recordar de que nosotros tenemos afortunadamente tenemos estas abejas nativas. No sé si llegaste a verlas cuando estabas por Selva Central, las abejitas que producen la miel y que fueron las que los españoles encontraron cuando llegan acá. Ahí hay también una actividad que con más facilidad puede ingresar a ser, digamos, interesante para los jóvenes. Abejitas que no pican, pero que al mismo tiempo pueden producir también, pueden dar productos. Yo creo que el mensaje de la juventud es que no hay que descartar todo aquello que tenga que ver con la conservación de la vida. La abeja es un insecto útil desde todo punto de vista. Si pica o no pica es cuestión de conocer bien cómo es su comportamiento, ¿no? Entonces, y una cosa que ha sido hartamente también, digamos, aclarada, la apicultura no pone limitantes. El hombre y la mujer pueden participar, el minusválido puede participar, no hay edad para ello. Eso me parece que es la cosa más interesante. Y no romántica, sino es una cosa real. Sí. ¿Sí? Una última pregunta y después vamos al cierre. ¿Qué opinión tiene sobre la genética, sobre la raza que ustedes tienen? ¿Es necesario mejorarla? Usted como especialista en el tema, ¿qué opinión tiene sobre esto? Bueno, nosotros venimos insistiendo ya, y esto no es de ahora solamente, ¿no? Y en todo caso corroborado también por una opinión de personas que pasaron por acá. Tenemos un material que responde. Hay una abeja que se ha adaptado perfectamente, digamos, a las abejas. Sería un poco presuntuoso hablar de mi parte que tenemos ecotipos. Es decir, el azar y el trabajo un poco artesanal de cientos de apicultores ha dado lugar a un tipo de abeja que se ha adaptado perfectamente a cada microclima. Es cuestión de trabajar sobre ello. Hablemos de mejoramiento genético sobre la base de lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Y hoy creo que por lo menos hay una promoción de apicultores más jóvenes que con
dotados de conocimientos, alertados de lo que pueda significar, digamos, una importación así a ciegas, pueda determinar, digamos, problemas así muy inmediatos. Entonces, esto no tiene nada que ver con chauvinismos ni nacionalismos. Es lo que hemos aprendido transitando también por los otros lugares a donde hemos tenido la fortuna de ir. Hay que trabajar sobre la base de lo que ya tenemos, ¿no? Y tenemos obviamente una beca que tiene, por ejemplo, una buena capacidad para adaptarse a los cambios climáticos, ¿no es cierto? Tenemos algunos niveles de africanización que pueden ser manejables y basta ya, porque acá en Perú ingresó todo tipo de abeja. O sea, acá se encuentra todo tipo de abeja, italiana, carniola, en fin, y todos los híbridos que surgieron, pero basta ya, porque si no cerramos una frontera ahí, vamos a hacer un problema más rápidamente, ¿no? Y por suerte las que ingresaron sin enfermedad, porque si no Sí, hubiera sido un eso problema muy esto ha grave. sido una suerte, porque igualmente hemos podido tener. Cuando hablamos de por qué todavía aún no tenemos loquia americana, bueno, eso ha sido por pura suerte. No es que hubo una política de Estado donde las abejas ingresaban y pasaban un control, no, simplemente hemos tenido suerte. Ahora, claro, eso, mientras no se define una política de Estado, el riesgo potencial está ahí, lo tenemos cerca, ¿no? Entonces, vale que al mismo tiempo que el apicultor conozca de estos riesgos. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por habernos recibido. Spend all your time waiting.